¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia y luego te has arrepentido profundamente de ello? En este vídeo conocerás una historia impactante. Un ingeniero humilló a un simple obrero, sin siquiera imaginar que ese humilde hombre era el padre Arturo Cornejo, legítimo y dueño espiritual del templo que estaban construyendo. Esta historia trae una lección poderosa y urgente sobre el juicio, la humildad y el perdón que puede transformar tu vida espiritual para siempre. Mira este vídeo hasta el final y descubre cómo Dios usa situaciones difíciles para revelar grandes enseñanzas. Antes de continuar, os pido rápidamente que os suscribáis al canal, ya que muchas personas que lo ven no están suscritas y terminan perdiéndose mensajes como este, que puede ser justo lo que necesitáis escuchar hoy. Más temprano ese día, el sol ya salía sobre el horizonte de Pochahuisco, proyectando una cálida luz sobre el sitio de construcción del templo del Señor Santiago. El padre Arturo, vestido, con ropa sencilla y con expresión serena, entró al lugar sin fanfarrias, optando por aparentar ser un obrero recién llegado. Caminaba entre los obreros con pasos firmes, observando atentamente cada detalle de la construcción, mientras su discreta presencia generaba curiosidad y un respeto silencioso. Los obreros, acostumbrados a la rigidez de las órdenes, lo recibieron con cordialidad y admiración por el modo práctico en que desempeñaba sus tareas. Sin revelar su verdadera identidad, participó activamente en la obra, corrigiendo errores y proponiendo soluciones con una experiencia que iba más allá de cualquier formalidad. La atmósfera en la obra cambiaba con cada gesto, demostrando que, incluso sin títulos aparentes, la sabiduría y la humildad eran esenciales para construir algo sólido. El lugar, marcado por la expectativa de una nueva era, respiraba un aire de renovación que conmovió a todos, estableciendo un escenario de cooperación y fe. Así, ese día, la presencia del padre Arturo sembró la semilla de una transformación que pronto sería notada por todos los involucrados. Mientras los obreros trabajaban arduamente, Raúl, el ingeniero a cargo, recorría el lugar de la construcción con ojo crítico y postura autoritaria. Insistió en cumplir plazos y estándares estrictos, sin tener en cuenta el bienestar de los trabajadores y la naturaleza sagrada del trabajo. En medio de esa tensión, el nuevo albañil demostró una sorprendente habilidad, corrigiendo fallas en los planes e implementando ajustes que ahorraron tiempo y recursos. Cada acción del sencillo hombre despertaba murmullos entre el equipo, que comenzaba a notar la precisión y el conocimiento detrás de sus gestos. Raúl, convencido inicialmente de que era simplemente un novato desinformado, vio sus críticas desafiadas por resultados prácticos y eficientes. En una situación crítica, cuando un piso inclinado estaba severamente cuestionado, resultó esencial para el drenaje del agua, evitando inundaciones que pudieran comprometer la seguridad de la obra. Este episodio, entre otros, demostró que la experiencia y el sentido de comunidad eran más valiosos que la mera rigidez de las órdenes. Así, incluso bajo la estricta orden de Raúl, el ambiente de trabajo comenzó a transformarse en algo más colaborativo y humano. A medida que avanzaba la jornada, algunos incidentes ocasionales pusieron de relieve la competencia del albañil, conocido ahora informalmente como padre Arturo por algunos colegas más atentos. En un momento tenso, cuando una pesada viga amenazaba con caer, su rápida y segura intervención, junto con el apoyo de don Hilario, un anciano respetado, evitó un grave accidente. Estos episodios, registrados silenciosamente por los trabajadores, fortalecieron la creencia de que el hombre de apariencia sencilla tenía conocimientos que iban más allá de lo esperado. Raúl, aunque reticente, empezó a notar algo especial en el comportamiento tranquilo y eficiente del recién llegado.
cuestionando sus propias convicciones sobre la jerarquía y la autoridad. El ingeniero, acostumbrado a dar órdenes duras e inflexibles, ahora se enfrentaba a la realidad de que la humildad y la práctica podían transformar el ambiente de trabajo. Cada gesto de colaboración y cada solución improvisada allanó el camino para un cambio que benefició no solo el trabajo, sino también el espíritu de comunidad entre los trabajadores. En la obra, la tensión se mezcló con la esperanza, y el impacto de ese día marcó un punto de inflexión en la vida de todos los involucrados. Por eso, la mirada de Raúl se volvió más cautelosa, mientras los trabajadores depositaban su confianza en ese hombre que, sin ostentación, transformaba los desafíos en oportunidades. Por la tarde, mientras el trabajo continuaba a ritmo rápido, los murmullos de los trabajadores comenzaron a hacerse más claros. Entre conversaciones y pequeños ajustes, algunos trabajadores comenzaron a llamar al albañil Padre Arturo, aunque no estaban seguros, porque reconocían el aura de sabiduría que emanaba. Raúl, que hasta entonces se había mantenido rígido en sus órdenes, comenzó a notar el cambio en el ambiente y notó que el hombre sencillo traía una energía diferente, capaz de calmar los ánimos y fomentar la cooperación. Durante un receso, un grupo de trabajadores comentó cómo las correcciones del novato habían evitado problemas graves en la estructura, destacando la importancia de escuchar a quienes tienen experiencia real. Este intercambio de impresiones, realizado discretamente, hizo que el ingeniero cuestionara la verdadera identidad del trabajador. Poco a poco se fue consolidando la evidencia de que el albañil dominaba conocimientos técnicos más allá de lo esperado, creando tensión interna en Raúl. La situación, ahora más evidente para todos, estaba empezando a cambiar el rumbo de la obra a medida que la verdad se acercaba inevitablemente. En los momentos finales del día, la verdad salió a la luz, inesperadamente. Durante una conversación informal entre algunos trabajadores, uno de ellos comentó que el novato siempre actuaba con la sabiduría de quien ya había pasado por muchas luchas, generando dudas sobre sus orígenes. Raúl, que había estado escuchando atentamente, finalmente se dio cuenta de que ese hombre sencillo era, en realidad, el padre Arturo, el responsable de la reconstrucción del templo. La revelación tomó por sorpresa al ingeniero, quien se encontró en una situación embarazosa y humillante al darse cuenta de que había sido inflexible y autoritario con alguien que cargaba sobre él una profunda responsabilidad espiritual y legal. En lugar de reaccionar con ira, los presentes notaron una actitud de comprensión y serenidad que emanaba del mismo Padre, quien demostraba no guardar rencor. Este momento, marcado por un intercambio de miradas y silenciosos signos de aprobación entre los trabajadores, selló la transformación de la relación entre el equipo y el ingeniero. Raúl, con el rostro marcado por la vergüenza, no tuvo más alternativa que aceptar la verdad y repensar sus acciones, reconociendo que el verdadero valor residía en la humildad y el servicio. Con la revelación, la atmósfera de la obra se transformó de manera profunda e inmediata. El padre Arturo, ya reconocido oficialmente, mantuvo su postura tranquila y comenzó a reforzar las enseñanzas de respeto y cooperación que siempre predicó. Raúl, a su vez, se vio obligado a cambiar su conducta, buscando construir puentes en lugar de barreras y reconocer el mérito de cada persona que contribuyó a la construcción del templo. Los trabajadores, que ya venían mostrando apoyo y confianza, se sintieron valorados al ver que su experiencia y humildad eran reconocidas y que incluso aquellos en posiciones de poder podían aprender de ellos. El episodio marcó un punto de inflexión en la obra, donde la fe y la práctica comenzaron a caminar juntas, fortaleciendo la unidad entre todos. La lección de ese día
quedó grabada en la memoria de los presentes. La verdadera grandeza no se mide por el título o la autoridad, sino por la capacidad de servir con amor y respeto. Este resultado transformador inspiró a todos, demostrando que la superación proviene de la humildad y el coraje de reconocer nuestros propios errores. A la mañana siguiente, tras las reuniones de cierre, el ambiente en la obra parecía haberse consolidado aún más en torno a una nueva cultura de cooperación y respeto. Raúl, que antes imponía su autoridad con puño de hierro, empezó a dar señales de reflexión asistiendo discretamente a las reuniones de trabajadores. Comenzó a escuchar más de lo que hablaba, observando cómo la experiencia práctica y el diálogo colaborativo estaban redefiniendo los métodos de trabajo. Los trabajadores, a su vez, tenían más confianza para expresar sus opiniones y sugerencias, sabiendo que ahora cada voz contaba para mejorar el proyecto. El ambiente, que antes estaba marcado por la tensión y la rigidez, ganó matices de humildad y apertura, transformando la rutina en algo más ligero y significativo. Cada gesto, cada mirada de aprobación, reforzaba la idea de que el éxito del templo estaba ligado al esfuerzo conjunto y al respeto mutuo. Raúl, aun sin expresar abiertamente su cambio, demostró en pequeños detalles, un gesto, un comentario más suave, que estaba empezando a repensar sus actitudes. Este nuevo comportamiento, silencioso pero llamativo, generó un sentimiento de esperanza y la certeza de que la obra avanzaba hacia un futuro más justo y seguro. Durante el resto del día, la transformación se sintió en todos los aspectos del trabajo. Los trabajadores, motivados por el liderazgo práctico de Gabriel y el apoyo colectivo, se comprometieron más con sus tareas diarias. La comunicación entre los grupos mejoró y cada desafío encontrado se resolvió con un esfuerzo conjunto que fue sorprendentemente efectivo. Los cambios implementados no pasaron desapercibidos. Cada mejora en seguridad, cada ajuste que optimizaba el trabajo, era reconocido y celebrado por el equipo. En conversaciones informales, los trabajadores comentaron cómo esta nueva forma de trabajar estaba contribuyendo a un entorno más armonioso y productivo. El impacto positivo se reflejó en los rostros satisfechos y la confianza renovada que impregnaba cada tarea, reforzando la idea de que el templo no era solo una construcción física, sino el símbolo de un nuevo comienzo para toda la comunidad. La energía de la jornada era palpable y contagió a todos los que se dedicaron a la labor, demostrando que, cuando se trabaja con fe y unidad, los obstáculos se pueden superar de manera sorprendente. Al final de ese día, cuando las sombras se alargaban y los últimos trabajadores se preparaban para terminar su trabajo, la sensación de transformación era inconfundible. Raúl, ahora visiblemente más introspectivo, se acercó a algunos compañeros para escuchar sus experiencias y aprender de los aciertos y errores del día. Este momento de apertura fue raro y marcó un hito en la relación entre dirigentes y trabajadores. Mientras algunos aún ajustaban los últimos detalles del equipo, las conversaciones se volvieron más sinceras y las críticas constructivas adquirieron un tono de aprendizaje mutuo. El sentido de comunidad era evidente, y todos mostraron gratitud por ser parte de ese proceso de cambio que prometía ir más allá de los muros de la obra. El viaje de ese día dejó un legado. La verdadera transformación ocurre cuando la práctica, la fe y el respeto por las personas se unen. Este cierre marcó claramente que los pasos dados ese día serían la base de un futuro donde la ingeniería y la espiritualidad caminarían juntas, fortaleciendo lazos y transformando vidas. A la mañana siguiente la obra amaneció con una calma diferente, marcada por un aire palpable de renovación. Los trabajadores llegaron temprano, algunos incluso intercambiando sonrisas y saludos con Raúl, quien, aunque todavía mostraba cierta reserva, ya daba señales de un cambio interior.
El padre Arturo, ahora reconocido oficialmente, mantuvo su actitud humilde, guiando al equipo con una firmeza suave que inspiraba confianza. Los trabajadores se organizaron en grupos para revisar los planes del día, discutiendo los ajustes necesarios con un espíritu de colaboración que antes no existía. El sonido de las conversaciones y las risas sustituyeron la atmósfera tensa, y cada gesto, por pequeño que fuera, resaltaba la fuerza de un equipo que había aprendido a trabajar unido. La energía positiva se extendió por los pasillos, haciendo que cada persona se diera cuenta de que el respeto y la dedicación eran los verdaderos fundamentos del trabajo. Quedó claro que el impacto del día anterior continuaba transformando la forma de ver y hacer la obra, marcando un nuevo capítulo en la construcción del templo. A medida que avanzaba el día, la presencia de Raúl adquirió un nuevo significado. En 1900, conversaciones discretas con algunos colegas, admitió que las rígidas exigencias que siempre había impuesto ya no se ajustaban a la seguridad y armonía que necesitaba el proyecto. El ingeniero, que antaño era sinónimo de autoridad inflexible, comenzó a escuchar con más atención las sugerencias de los obreros y consideró las mejoras propuestas por el padre Arturo. Las reuniones informales durante los descansos se convirtieron en momentos de diálogo constructivo, donde todos podían contribuir sin temor a represalias. Los ajustes a las rutinas y la atención a los detalles técnicos se compartieron de forma colectiva, haciendo del trabajo un verdadero esfuerzo de equipo. Esta nueva forma de actuar reflejó un cambio profundo no solo en la forma de trabajar, sino también en la forma de afrontar los retos cotidianos. Cada palabra y gesto reforzó la importancia del respeto mutuo y la valoración de la experiencia práctica, allanando el camino para un entorno más seguro y productivo. Al final de 1900, ese turno, al revisar los momentos del día, el equipo se reunía para evaluar el progreso y planificar los próximos pasos. Las discusiones fueron directas y orientadas a la mejora continua, sintiéndose cada trabajador responsable del éxito del proyecto. Raúl, todavía marcado por la transformación personal, compartió sus reflexiones sobre cómo las lecciones aprendidas podrían prevenir errores del pasado. El padre Arturo, atento y sereno, escuchaba las consideraciones de sus compañeros, resaltando siempre la importancia de la fe y de la humildad en la vida cotidiana, sin dejar de reconocer el valor de la técnica y la práctica. Este encuentro, marcado por la sinceridad y el deseo de crecimiento colectivo, fue un claro reflejo de cómo el trabajo se había convertido en un espacio de aprendizaje y evolución. El clima de cooperación y compromiso se evidenciaba en los rostros de todos, y era innegable la sensación de que cada reto superado fortalecía los lazos entre el equipo. Al final de ese día, el templo, todavía en construcción, ya simbolizaba la unidad y la transformación que solo puede surgir cuando las personas se dedican a un bien mayor. La energía transformadora que se apoderó de la obra se sintió en cada rincón, y los obreros continuaron trabajando con renovado entusiasmo. A lo largo del día, el equipo comenzó a reunirse en pequeños grupos para discutir los detalles del proyecto, compartiendo consejos y experiencias que anteriormente habían estado ocultas. Las conversaciones fueron directas, llenas de información práctica y sobre todo llenas de un sentido de pertenencia que hizo que cada persona se sintiera responsable del éxito del templo. Raúl, aún con sus reservas aún presentes, participó en las discusiones de manera más moderada, absorbiendo las críticas constructivas y sugerencias que surgieron del grupo. Los rostros, antes tensos y cerrados, ahora reflejaban la confianza y serenidad de quienes encontraban un propósito mayor en el trabajo en equipo. Cada operador se esforzó por corregir los pequeños errores,
recordando siempre las lecciones aprendidas del padre Arturo y don Hilario. El ambiente fue de cooperación y aprendizaje, donde la experiencia práctica demostró su valor de forma clara y concreta. La obra, con sus ruidos y ritmos de trabajo, se convirtió en el escenario de una transformación silenciosa pero profundamente impactante. Durante la tarde, el trabajo se llenó de conversaciones que fueron más allá de los detalles técnicos, abordando el significado espiritual de ese emprendimiento. Durante los breves descansos, los trabajadores comentaban entre ellos cómo el templo representaba más que una construcción física. Era la materialización de la fe, el respeto y la unidad. Las palabras intercambiadas, llenas de sinceridad, hicieron que cada persona se sintiera parte de algo más grande, donde la técnica se unía con la inspiración divina. Raúl, que empezaba a percibir la fuerza del nuevo entorno, intentó ajustar su conducta, reconociendo poco a poco que la rigidez no era el camino hacia la verdadera seguridad en el trabajo. Los murmullos de aprobación y las sonrisas discretas de los colegas reforzaron la idea de que cada contribución individual hacía la diferencia. Este momento de reflexión colectiva transformó la obra en una celebración cotidiana, donde la misión espiritual se entrelazaba con las prácticas constructivas. El lugar parecía latir con la energía de un propósito mayor, haciendo que incluso los desafíos técnicos adquirieran un significado especial. De esta manera, la obra se consolidó no solo como un proyecto de ingeniería, sino como un símbolo vivo de fe y de unidad. A medida que se acercaba el final del día, el sitio de construcción se transformó en un entorno donde cada detalle reflejaba el impacto del cambio que se había implementado. Los trabajadores se reunieron para una reunión final, donde hablaron sobre los desafíos superados y las lecciones aprendidas de ese día decisivo. El encuentro estuvo marcado por relatos sinceros, donde cada voz, sin formalismos, agradeció el pertenecer a un equipo que finalmente valoró la experiencia y la humildad. Raúl, que ya daba muestras de arrepentimiento, escuchó atentamente las declaraciones de sus compañeros y reflexionó sobre lo equivocadas que habían sido sus actitudes anteriores. El padre Arturo, con su actitud serena, destacó la importancia de cada gesto y cada pequeña victoria que contribuía a la seguridad y armonía de la obra. El sentimiento de unidad se extendió entre los presentes, mostrando que el templo no era solo un edificio, sino la materialización de una fe compartida y de lazos fortalecidos. Cada palabra en ese encuentro reforzó que, cuando se trabaja con respeto y colaboración, es posible transformar no solo un proyecto, sino toda la forma de vivir el día a día. Esta última reunión del día marcó un punto de inflexión, un momento en el que todos sintieron que habían contribuido a algo más grande y más decisivo. A la mañana siguiente, los primeros signos de transformación se hicieron cada vez más evidentes. Los trabajadores llegaron con entusiasmo contenido, intercambiando experiencias y animándose unos a otros a seguir los nuevos métodos. El ambiente en la obra irradiaba una sensación de renovación que iba más allá de los cambios técnicos y reflejaba una verdadera transformación humana y espiritual. Raúl, que ya daba muestras de arrepentimiento, se comprometió a corregir sus actos e incluso buscó aconsejar a sus compañeros, tratando de recuperar la confianza perdida. Las conversaciones durante los descansos estuvieron marcadas por un honesto intercambio de ideas, donde cada persona compartió sus dificultades y victorias del día anterior. La obra, antes dominada por el miedo y la rigidez, ahora vibraba con la energía de un equipo unido y decidido a transformar cada desafío en una experiencia de aprendizaje. La obra no fue solo una construcción física, sino un espacio donde la fe y
La práctica se entrelazaban para crear un entorno más seguro y humano. El espíritu de colaboración fue contagioso y demostró que el cambio era posible cuando todos se comprometían a trabajar juntos. A medida que avanzaba la jornada, el diálogo entre los trabajadores se intensificaba y cada nuevo ajuste al proyecto era discutido con entusiasmo y compromiso. El intercambio de información entre grupos permitió implementar las mejores soluciones rápidamente, sin los viejos conflictos que, anteriormente, causaban fricciones. Raúl comenzó a buscar opiniones de los más experimentados, reconociendo que la sabiduría de los trabajadores era un recurso indispensable para el éxito de la obra. El padre Arturo, con su carácter siempre humilde, continuó compartiendo consejos prácticos que ayudaron a resolver problemas complejos de forma sencilla. Cada operación de construcción fue un ejemplo de cómo la unión entre la fe y la técnica podía generar resultados sorprendentes. Ese día, los trabajadores vieron la transformación no solo como un cambio de métodos, sino como un verdadero despertar a una nueva forma de ver el trabajo. La conversación fluyó con naturalidad, revelando que la comprensión y el respeto mutuo fueron los verdaderos motores de la evolución del proyecto. De esta manera, la obra adquirió un nuevo significado, convirtiéndose en un símbolo vivo de superación y colaboración. Al final de ese día, cuando el sol se ponía y se realizaban los últimos ajustes, el equipo se reunió para reflexionar sobre todo lo que había vivido. El encuentro final estuvo marcado por el sentimiento de misión cumplida y la certeza de que cada pequeña victoria contribuía a un progreso significativo. Los trabajadores, con miradas cansadas pero esperanzadas, compartieron historias de superación y reconocieron que el trabajo de cada persona era esencial para el éxito del templo. Raúl, más receptivo y humilde, expresó su agradecimiento por haber aprendido la importancia del diálogo y la cooperación, admitiendo que su visión anterior estaba equivocada. El padre Arturo escuchó con una sonrisa discreta, reforzando que la verdadera transformación viene del respeto y la unidad entre las personas. El sentimiento de comunidad era tan fuerte que parecía que cada pared del edificio llevaba la marca de esta nueva cultura. El encuentro finalizó con un ambiente de renovación y esperanza, consolidándose la jornada como un hito decisivo en la historia de aquella obra. La actitud de Raúl, ahora más humilde, inspiró a todos a respetar el valor del trabajo colectivo. En medio de los últimos ajustes y la retroalimentación constante, el ingeniero se mostró abierto a nuevas ideas y los trabajadores se unieron en un espíritu de camaradería que renovó la confianza en un futuro mejor. Cada mirada intercambiada y cada gesto de colaboración hablaban más fuerte que las rígidas órdenes del pasado. El cambio, aunque silencioso, se sintió en cada detalle, demostrando que el respeto y la empatía eran capaces de transformar no solo la obra, sino también los corazones. La energía positiva que latía entre la gente demostraba que la verdadera transformación ocurría cuando la técnica, la fe y la humanidad se unían. Raúl, reconociendo los errores de su postura anterior, comenzó a seguir un camino de aprendizaje continuo, guiado por la práctica y la humildad. El ambiente de trabajo, ahora armonioso, fue un ejemplo vivo de que la fe práctica y el trabajo en equipo pueden construir no solo estructuras, sino también vidas. Ese día marcó el inicio de un nuevo comienzo, donde el respeto mutuo fue la base de un nuevo capítulo en la historia de la obra. Al final de ese ciclo, finalmente se inauguró el Templo del Señor Santiago en una ceremonia modesta pero significativa. Los habitantes de Pochahuisco se reunieron para celebrar no solo la finalización de la obra, sino la transformación ocurrida allí. El padre Arturo,
con su sencillez y sabiduría, sonrió al ver que su mensaje de humildad y fe había resonado en todos los corazones presentes. Raúl, ahora transformado, compartió con sus compañeros la sensación de haber aprendido una valiosa lección sobre el valor de la experiencia y el respeto a los demás. La celebración estuvo marcada por sinceros gestos de agradecimiento y la convicción de que la verdadera grandeza reside en la unidad y el trabajo conjunto. Cada palabra pronunciada ese día reforzó la certeza de que la fe, cuando se practica con humildad, puede cambiar destinos. La comunidad vibró con la energía de un futuro prometedor, donde los errores del pasado sirvieron de lección para construir un presente más justo y solidario. La inauguración del templo fue el símbolo de una nueva era, donde la espiritualidad y el trabajo humano se unieron para construir un legado de amor y cooperación. Al final de aquel día decisivo, la experiencia vivida en la obra quedó grabada en la memoria de todos como ejemplo de superación y transformación. La historia de un simple trabajador que resultó ser el sacerdote a cargo resonó en cada rincón del pueblo, inspirando a otros a repensar sus actitudes y a valorar la esencia del trabajo colectivo. Las lecciones de humildad, empatía y fe demostraron que, más allá de las apariencias, el verdadero poder reside en la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. La obra, que comenzó como un ambiente de tensión y rigidez, se convirtió en un símbolo de que la unidad y el respeto pueden superar cualquier obstáculo. Cada trabajador, cada líder ha aprendido que el camino hacia la verdadera evolución está en estar abierto a nuevas experiencias y estar dispuesto a escuchar a su corazón. Este día extraordinario fue una prueba viviente de que la transformación personal y colectiva es posible y de que la fe, cuando se combina con la práctica, tiene el poder de construir no solo templos, sino también vidas de personas. Con esta victoria, la historia del templo del Señor Santiago y sus constructores quedó inmortalizada como un faro de esperanza y renovación.